Hola, el siguiente video muestra los conceptos para elaborar un marco teórico. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Cuando se tiene planeado el problema de estudio y cuando además se han evaluado sus relevancias y facilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, etapa que algunos autores llaman elaborar el marco teórico. Ello implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes, lo cual quiere decir que para elaborar un marco teórico se tiene que basar en lo investigado y en los antecedentes que se tienen del problema tratado. Funciones principales. La primera, ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. 2. Orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. 3. Ampliar el horizonte del estudio y guiar al investigador para que éste se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. 4. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrá de someterse a pruebas en realidad. 5. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. 6. Provee un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. En base a esto, mostramos que para realizar un marco teórico se necesitan principalmente de libros para así poder obtener información en base al tema a investigar, lo cual se mostrará más adelante. Enseguida hablaremos sobre qué etapas comprende la elaboración del marco teórico. La elaboración del marco teórico comprende 2 etapas. La primera, la revisión de la literatura correspondiente. La segunda, la adaptación de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Ambas etapas serán tratadas a continuación. ¿En qué consiste la revisión de la literatura? La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, así como en extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Detección de la literatura y otros documentos. Existen 3 tipos básicos de fuentes de información para llevar a cabo la revisión de la literatura. Primera fuente, son las primarias. Aquí constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano. Un ejemplo de esas son los libros, antologías, artículos de publicaciones, monografías, tesis, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias, artículos periodísticos, testimonios de expertos, películas, documentales y videocintas. Fuentes secundarias. Consisten en compilaciones, resúmenes y listados de referencias públicas en un área de conocimiento en particular. Básicamente son listados de fuentes primarias, esto es decir, representan información de primera mano, en el cual se reportan y comentan brevemente los artículos, libros, tesis y diserciones y otros documentos relevantes dentro del campo de la comunicación en las organizaciones. Inicio de la revisión de la literatura. La revisión de la literatura puede iniciarse directamente en el acopio de las fuentes primarias. Cuando se tiene la primera fuente, podemos recurrir a las fuentes secundarias. Estas son estadísticas, resúmenes, incluso el Internet. Cuando no se tienen ni las secundarias, podemos recurrir a las terciarias. Es cuando no tenemos ni idea de lo que estamos buscando o de qué es el tema. Y estas nos guiarán a obtener las bases para obtener las ideas primarias. Obtención de la literatura. Ya identificadas las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas físicamente. Esto es, buscarlas en dónde vamos a encontrar la información. Esto puede ser en bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares donde se encuentren y obtenerlas para posteriormente consultarlas y así encontrar dicha información. Una vez que están localizadas físicamente las fuentes primarias de interés, se procede a consultarlas. El primer paso consiste en seleccionar aquellas que serán de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar aquellas que no nos sirven. No enfoca el tema desde el punto de vista que queremos. Esto es cuando una referencia no nos dice o no nos lleva al tema que queremos. En resumen, para identificar la literatura que nos interesa y servirá para elaborar el marco teórico,
Podemos, como número 1, acudir directamente a las fuentes primarias o originales, cuando se conoce muy bien el área de conocimiento en donde se realiza la revisión de la literatura. 2. Acudir a expertos en el área para que orienten la detección de la literatura pertinentes y a fuentes secundarias y así localizar las fuentes primarias. 3. Acudir a fuentes terciarias para localizar fuentes secundarias y lugares donde puede obtenerse información y a través de ellas poder detectar las fuentes primarias de interés. ¿Cómo se construye el marco teórico? Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría existente y la investigación anterior sugieren la respuesta, aunque sea parcial, a la pregunta o preguntas de investigación. La literatura revisada nos puede revelar, en relación con nuestro problema de investigación, lo siguiente. 1. Que existe una teoría completamente desarrollada, con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación. 2. Que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. 3. Que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado o limitado, que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación. 4. Que solamente existen guías o aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Funciones de la teoría. La función más importante de una teoría es explicar, decirnos por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. Desde luego, una teoría puede tener mayor o menor perspectiva. Hay teorías que abarcan diversas manifestaciones de un fenómeno. Otra función de la teoría es sistematizar o dar orden al conocimiento sobre un fenómeno o realidad. También una función de la teoría muy asociada con la explicación es la de predicción, es decir, hacer inferencias a futuro sobre cómo se va a manifestar u ocurrir un fenómeno dadas ciertas condiciones. Criterios para evaluar una teoría. 1. Capacidad de descripción, explicación y predicción. 2. Consistencia lógica. 3. Perspectiva. 4. Fructificación. 5. Parsimonia. Algunas observaciones sobre el marco teórico. Siempre es conveniente efectuar la revisión de la literatura y presentarla de manera organizada. Llámese marco teórico o marco de referencia. Nuestra investigación puede centrarse en un objeto de evaluación o medición muy específico. Una segunda observación es que, al construir un marco teórico, debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa y no divagar en otros temas ajenos al estudio. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas. Hemos hecho una revisión adecuada de la literatura. La revisión de la literatura nos ha revelado que estudios se han realizado anteriormente sobre el problema de investigación que nos ocupa e indicado qué se está haciendo en la actualidad. Al realizar el marco teórico se tiene que saber sobre el tema de investigación, por ello se tiene que seguir pasos o tomar en cuenta que se va a realizar. Pasos a realizar. 1. Deducir la labor del marco teórico. 2. Conocer el marco teórico se integra mediante teorías. 3. Detectar, obtener y consultar documentos pertinentes. 4. La investigación puede iniciarse manualmente o mediante un banco de datos. 5. El marco teórico depende de lo que se encuentre en la revisión de la investigación. 6. Tomar en cuenta que una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones. 7. El marco teórico orienta el rumbo de las etapas de un proceso de investigación. Como conclusión, podemos decir que un marco teórico es el sustento o es la base de todas las hipótesis que dan solución a un problema.